9 de la mañana, puntual, muy puntual, y le agradecemos mucho. Vamos a saludar a un abogado que viene. Ayer un funcionario de gobierno muy importante del ámbito justamente vinculado con la justicia me decía que esto puede tener el mismo efecto que los Telegram, las comunicaciones en Brasil entre el juez Moro y los fiscales coordinando acciones contra Lula, y que a partir del hallazgo de esa información empezó el proceso de caída de las causas. Bueno, hoy Lula está libre y la causa está prácticamente anulada. Bueno, está anulada. ¿Ves el mismo recorrido? Es decir, que esta información, donde entre otras cosas se verifica que el secretario privado de Macri, Nieto, tenía entre sus anotaciones charlar con un juez de casación, Borinsky, el tema denuncias, está en sus anotaciones, cuando Borinsky era el juez que más visitó Olivos. ¿Puede tener ese mismo efecto en causas en curso? Es decir, que se revisen las causas por esta situación que se descubrió. Debería tenerlo, porque por varias razones. Primero, a través del mecanismo tradicional, lo que se llama recurso de revisión, que es para reabrir sentencias que ya están dictadas, estén o no firmes, se prevé, digamos, uno de los casos justamente es la posibilidad de un prevaricato, ¿no? Que haya un ilícito en la decisión, porque lo que estamos hablando es recordemos que es prevaricato, que es un término que no todo el mundo conoce. Es cuando el juez decide, toma una decisión judicial a sabiendas, a contrario de la ley, ¿no? Es decir, digamos, oponiéndose a la ley vigente, para hacerlo de modo muy sencillo, ¿no? Que es un delito obviamente muy poco investigado, porque claro, se trata de jueces que tienen que investigar a otros jueces, pero bueno, a veces tienen que asumir esa responsabilidad, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego además, paralelamente hay dos caminos que hay que revisar esa posibilidad, que es la de denuncias penales con estos jueces en los casos en que se demuestre un prevaricato, que en muchos me parece que hay que investigarlo. Por supuesto, mucho depende, o sea, no se trata de errores judiciales, no es un error judicial. Los errores judiciales se corrigen con los recursos. El tema es una aplicación tendenciosa, ilegítima, inconstitucional de la ley vigente a sabiendas, ¿no? Cuando se demuestra eso, me parece que, bueno, eso hay que investigarlo, y después el Consejo de Magistratura tiene que ver acá. Estos son casos clarísimos de mal desempeño. Está bien, pero la revisión, perdón, porque es muy importante lo que estás comentando. La revisión de las causas podrían hacer caer, porque Borinsky, Hornos y Llorens son camaristas y camaristas de casación. Los tres estuvieron en Olivos, los tres tuvieron reuniones en fechas cercanas a decisiones que ellos mismos tomaron. Ellos tuvieron causas desde la obra pública, lo que se llamó la ruta del dinero K, el caso del memorándum con Irán. De hecho, Borinsky fue el que reanimó la causa del memorándum con Irán, porque fue el que ordenó reactivarla. Es decir, pasaron por ellos, te diría, casi todas las causas que tuvieron personas detenidas, que tuvieron personas, que tienen personas ahora incluso hasta condenadas en primera instancia. Es decir, todas esas causas se revisarían. Sí, claro. Bueno, lo que hay que recordar es que el gobierno anterior tendrían que jugar permanentemente al loto o a una lotería, porque tenían una suerte, los sorteos increíbles. Siempre le tocaba Bonadío y esa sala de casación, ¿no? Es una cosa impresionante. Hay una investigación muy amigo mío que yo quiero mucho, Adrián Parenza, que es matemático y que hacía los cálculos de qué probabilidades matemáticas había de que ese porcentaje de causas que tocaban a estos lugares hostiles en un sordo, o sea, que el azar lo favoreciera, ¿no? Y creo que el resultado era 0,00010, bueno, 1. A ver, esto es un comentario al margen, pero todas esas causas tienen que ser realizadas sin ningún tipo de duda. A ver, estamos hablando, porque el argumento que se da, además, que es increíble, hay dos argumentos. Uno que digamos, algunos de estos jueces de casación lideraba un grupo que estaba haciendo la reforma del Código Penal, ¿no? Borinsky, el caso de Mariano Borinsky. Bueno, a ver, primero que es difícil pensar un diálogo entre el presidente y Borinsky acerca de las características de la reforma, ¿no? A ver, no es que presuma de alguna limitación intelectual en el expresidente,
pero seguro que en ese diálogo es un diálogo difícil de imaginar, digamos, en primer lugar. Segundo, que si hubiera sido ese proyecto tenía un lugar institucional para hacerse, era el Ministerio de Justicia de Garabano. Si me hubieran dicho que las reuniones eran en el Ministerio de Justicia o toda la comisión que estaba trabajando en el proyecto de reforma, bueno, y después el argumento de que en encuentros deportivos niega que haya sido entonces esta visita por las razones de la reforma del Código Penal y demuestra el nivel de amistad. Es decir, por mucho menos un juez, porque acá lo que se trata es del temor de parcialidad, ¿no? Es decir, no la parcialidad confirmada, que ahora está recontra confirmada, pero digo, con el temor de parcialidad, un elemento que pueda dar lugar al temor de parcialidad de una de las partes, ya justifica la excusación y la recusación. Recusación que sistemáticamente rechazaron de modo vergonzante. Entonces, vamos a hacer una impunidad tremenda. A ver, para contestar la pregunta... Perdón, un agregado, Maxi. Sí. Con el agregado de que en el caso de AMIA se hizo una excepción para que Borinsky, que se excluyó de tratar el expediente AMIA, en el caso del pedido de tomar a la DAIA como querellante, el memorándum con Irán estoy hablando, sí. Hizo una excepción la Cámara y le permitió actuar en una causa que el propio Borinsky se había excusado. Es decir, digamos... Sí, porque intervenía un abogado que era familiar de él. Exactamente, o sea, hubo acciones directas de intervención cuando ni siquiera le correspondía. Ya se había recusado o se había excusado en otras circunstancias, ¿no? No, sí, a ver, es impresionante, pero además, con todo esto, no solo que esto debe motivar a una revisión, que por supuesto depende de la iniciativa de abogados, estamos en las causas, que es lo que estamos haciendo, no estamos estudiando el relevamiento de la información, digamos, ver las causas, ver coincidencias entre es un trabajo de hormiga muy muy tedioso, pero muy importante. Pero muy importante en todo caso, ¿no? Aunque algunas visitas no motiven una revisión de la causa, pero muchas, o sea, digamos, hay revisiones que son ineludibles y en las cosas más importantes, ¿no? Y eso en primer lugar. Pero además, yo acá quiero sacar un tema antipático, sé que voy a digamos, generar un poco de antipatía en el presidente. Yo creo que con este nuevo elemento, ¿no? Yo entiendo el compromiso del presidente de no involucrarse directamente en los temas judiciales puntuales, pero la verdad es que el presidente tiene una facultad política que es el indulto. El presidente no tiene por qué justificar, digamos, sostener estas decisiones. No tenemos por qué admitir que estos jueces que jugaban al padre con el expresidente, esas decisiones que han tomado totalmente orientadas, violando garantías, además por el shopping. ¿Por qué tenemos que soportar esto? Hay una facultad que tiene el Poder Ejecutivo cuya ética depende de para qué se lo haga, y en este caso es indudable que no podemos sostener en una república esta persecución infame. Entonces, yo creo, con todo respeto al presidente, debiera revisar su decisión de renunciar a una facultad que él tiene. Las facultades son para usarlas. Y están en la Constitución, son legítimas, el presidente puede usarlas. Y en este caso se recontra justifica que lo use. Eventualmente habrá que hacer estudios para demostrar en qué causas, pero esto es muy visible. A ver, yo creo que, y hago un llamamiento, digamos, personal, yo creo que el presidente tiene que revisar su decisión de no emitir indultos. Maxi, te mandamos un abrazo muy grande, como siempre, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Maximiliano Rusconi, abogado penalista, quien fuera fiscal federal, es, bueno, abogado